Hola a todos, el día de hoy vamos a hablarles del tercer caso clínico de abdomen y pelvis hecho por Ana Sofía Otálvaro, Laura Sofía Narváez y Mariana Uribe. Esta es nuestra tabla de contenidos con los diferentes puntos que vamos a tocar el día de hoy. Ahora vamos a hablar del contexto anatómico. Inicialmente vamos a identificar las 9 regiones del abdomen para especificar las regiones afectadas a nuestra paciente. Recordemos que estas regiones se dividen por dos planos horizontales, un plano subcostal y un plano intertubercular, y dos planos verticales que serían los planos medioclaviculares. Recordemos que en este caso nos interesan la región del hipocondrio derecho, la región epigástrica y la región del hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio derecho podemos encontrar el riñón derecho en su porción superior, la glándula suprarrenal derecha, el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar y la flexura hepática del colon. En la región epigástrica podemos ver el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago al nivel de su curvatura menor, podemos ver el páncreas en la cabeza del cuerpo, la porción superior del duodeno, el tronco celíaco, la aorta abdominal y la vena cava inferior. En el hipocondrio izquierdo podemos ver el vaso, el estómago a nivel del fundus gástrico, el páncreas, la cola del páncreas, el riñón izquierdo en su porción superior, la glándula suprarrenal izquierda y la flexura esplénica del colon. Ahora vamos a continuar con la aplicación Visible Body para continuar con la explicación. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, ahora vamos a continuar con la descripción de las siguientes estructuras. Primero vamos a comenzar con el hígado. El hígado es la glándula más voluminosa de todo el cuerpo. Su secreción exocrina, que es la bilis, es vertida al duodeno por medio de las vías biliares que vamos a describir más adelante. El hígado es un órgano intraperitoneal, ya que, como podemos ver, está cubierto de esa capa visceral del peritoneo. El hígado tiene una porción diafragmática, es decir, esa superficie que está en contacto con el diafragma, y una porción visceral que está en contacto con las diferentes vísceras. En la porción diafragmática, en la parte superior, él está mirando, entonces vamos a disecar ese diafragma. En la parte superior, él está mirando a la porción torácica y presenta la impresión cardíaca. En la parte anterior se relaciona con la pared abdominal anterior. En la porción derecha, ese diafragma cae casi verticalmente sobre el hígado, y en la parte posterior presenta una concavidad sobre la columna y sobre las cruces del diafragma. También tenemos, en otra porción tenemos el área nuda del hígado, que está en contacto con el diafragma, con la parte superior del riñón derecho y con la glándula suprarrenal derecha. Esa área nuda del hígado está limitado por los ligamentos coronarios que vamos a describir más adelante. Luego tenemos el lobo caudado, que lo podemos ver en esta porción de acá, que corresponde a la cruz derecha del diafragma por intermedio de ese vestíbulo de la bolsa mental. El hígado tiene diferentes recesos. Superiormente tenemos el receso subfrénico, que está entre la cara anterior y superior de la superficie diafragmática del hígado y el diafragma que ya anteriormente retiramos. Tiene un espacio subhepático, que es el compartimiento supracólico inferior al hígado, y el receso hepatorenal, que es una extensión de ese espacio subhepático, pero hacia superior y hacia posterior del espacio subhepático, entre la cara visceral del hígado, el riñón y la glándula suprarrenal derecho. Ahora vamos a hacer la descripción de las arterias de las zonas anteriormente descritas. Inicialmente aquí tenemos una imagen cadavérica donde podemos ver la arteria, bueno, el tronco celíaco inicialmente, la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. Aquí tenemos la siguiente imagen y, como siempre, tenemos que empezar a ubicarnos. Aquí tenemos la curvatura menor del estómago, tenemos la aorta por la cual sale el tronco celíaco, esas serían las arterias frénicas inferiores. Tenemos al hígado, que fue levantado para poder observar ese tronco celíaco. Recordemos que aquí en esta porción se encontraría el omentum menor, por lo tanto, eso sería el vestíbulo de la bolsa mental, esa zona de acá. Aquí tendríamos a la vena cava inferior, tendríamos a ese cuerpo del páncreas y finalmente aquí tendríamos a la vesícula biliar. Una vez ya estamos ubicados en esa zona, vamos a empezar a describir las diferentes arterias. El tronco celíaco está formado por las tres arterias, por la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. En esa arteria hepática común podemos ver que salen varias ramas. Primero sale la arteria gastroduodenal, luego sale la arteria supraduodenal
Y finalmente tenemos la arteria gástrica derecha, que es anastomosa con esa arteria gástrica izquierda que sale directamente del tronco celíaco. Aquí podemos ver esa anastomosis. Aquí tenemos la arteria hepática común, que se divide en una arteria hepática común derecha y una hepática común izquierda. Y aquí podemos ver esa arteria cística que casi siempre tiene un origen muy variable. Por otro lado tenemos la arteria esplénica, que como pueden ver es bastante tortuosa, tiene unas ramas para el vaso, tiene unas ramas gástricas cortas y finalmente tiene otra rama que es la rama gastroduodenal izquierda, que va a ir por todo ese borde de la curvatura mayor del estómago. Ahora, de la arteria gastroduodenal que hemos descrito de la hepática común, va a salir la arteria gastroduodenal derecha que se van a tomar con esa gastroduodenal izquierda que acabamos de describir, formando el arco anastomótico que podemos ver por el cursor. Finalmente vamos a hablar de las relaciones del páncreas y el vaso. El páncreas le podemos describir un segmento supramesocólico y un segmento inframesocólico. Como lo podemos ver aquí, hay una porción que está por encima del mesocolon transverso y otra porción que está por debajo. En el segmento supramesocólico nos encontramos por delante al estómago, a la porción superior del duodeno y se encontraría intermedio a la bolsa mental. En el segmento inframesocólico describimos el tercio inferior de la cabeza y se encontraría detrás del mesocolon y del colon transverso. Por detrás de las relaciones del páncreas encontramos por detrás de la cabeza la vena cava inferior, las venas renales derechas y la cruz derecha del diafragma que ya hemos retirado. Entre la cabeza y el cuerpo podemos describir a la mesentérica superior, que es la que vemos aquí señalada, y al origen de esa vena porta. En el cuerpo podemos describir a la aorta, a la cruz izquierda del diafragma, a la glándula suprarrenal izquierda, y se encontraría separado el páncreas por la grasa perirenal y la fascia renal que se encuentra en el riñón izquierdo. Ahora, respecto al vaso, le vamos a señalar una cara cólica, es decir, que está en contacto con el colon, una cara diafragmática que está en contacto con el diafragma que está por encima, una cara renal que está en contacto con el riñón izquierdo en la parte posterior y una cara gástrica que está relacionada con el estómago en la porción más medial. En las relaciones peritoneales del vaso tenemos al ligamento gastrolineal que va desde su ilio hasta la parte izquierda de la curvatura mayor del estómago que ya hemos retirado, la curvatura mayor. Tenemos el ligamento frénico-lienal o lieno-renal que va desde el ilio a la parte vertical del diafragma y la cara anterior del riñón, es decir, que estaría esa posterior. Recordemos que los dos ligamentos que acabo de mencionar formarían el límite izquierdo de la bolsa mental. Recordemos que el vaso se encuentra en la cavidad perilienal y está completamente libre amarrado en su parte izquierda de la bolsa mental por un pedículo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto o interpretación del caso clínico. Este caso es sobre Angélica María Buitrago, que experimenta menorrea o la ausencia de ciclo menstrual durante un tiempo, ya que ella siempre fue regular. Después es una prueba casera de embarazo o una prueba de plástico que arroja un resultado probable del embarazo, lo que ella resulta positivo e inicia sus controles prenatales. Angélica es bastante joven, tiene 18 años, es de raza negra y su primera consulta es porque se le subió la presión, lo que el doctor la revisa y describe lo siguiente. Primero es una paciente G2P0A1, quiere decir gestantes 2, partos 0, abortos 1, que hasta este momento tiene una edad gestacional de 34 semanas. Esto es importante saberlo, ya que podemos determinar si en caso de una emergencia el feto puede nacer en óptimas condiciones y mirar que los factores negativos de la mamá no vayan a comprometer el desarrollo de este. Sus controles prenatales serán realizados en el Hospital Carlos Olmes Trujillo, mostrando su presión siempre en los rangos adecuados, hasta ese día que llega con cifras tensionales muy elevadas y asociadas a síntomas como náuseas, que son la sensación o deseo de vomitar, fosfenos o destellos o manchas iluminosas, cefalea o dolor de cabeza de tipo frontal, epigastralgia, que es el dolor en el epigastrio y se relaciona con reflujo esofágico, y visión borrosa o pérdida de la agudeza visual en los últimos 3 días, por lo que le realizan proteinuria cualitativa, que es un examen en el que se mide la presencia de proteínas en la orina por encima de los valores normales, registrando 3 más. Y allí es cuando la remiten a fundación con el diagnóstico de preeclampsia. ¿Y qué es esto? Es la hipertensión con proteinuria después de 20 semanas de gestación y afecta del 3 al 7% de las mujeres embarazadas. En los antecedentes personales, en los patológicos, ella sufre de migraña y tuvo 2 episodios de infección urinaria al iniciar el embarazo. En los farmacológicos siempre toma los medicamentos que son recetados para las embarazadas, hierro, calcio y ácido fólico y nitrofurantoína para la infección. En los antecedentes ginecobstétricos, es una paciente G2P0A1 y tuvo un embarazo de 22 semanas que luego fue aborto.
Controles prenatales tuvo 5 y en inmunizaciones refiere únicamente a las de la infancia, no especifica las vacunas que se le aplican en un embarazo y esto puede ser muy vital para un diagnóstico. En los antecedentes familiares, la madre sufrió de preeclampsia y es hipertensa y la abuela materna también sufrió de preeclampsia. Esto es importante ya que la preeclampsia es algo que puede ser genético y hereditario. En los exámenes físicos, en los signos vitales, la frecuencia cardíaca era de 90, frecuencia respiratoria 22, estaba bien, la tensión arterial sí estaba muy alta, de 160 a 110, estaba hipertensa, una temperatura de 36.5, una saturación de 98, peso, estaba pesando 88, estaba midiendo 1,60 y tiene un índice de masa corporal de 34.4, tenía sobrepeso. Al examen físico encontramos una paciente ansiosa, algida en camilla y con líquidos endovenosos. En cabeza estaba normocéfala, pupilas isocóricas e isorreactivas a la luz con conjuntivas levemente pálidas y observamos un edema bispalpebral que vendría siendo una acumulación de líquidos en los tejidos del párpado, en la superficie interna y se asocia con el trastorno hipertensivo. En el cuello estaba móvil, sin masas ni adenopatías, no se auscultan soplos a nivel carotídeo. A nivel cardiopulmonar, los ruidos cárdicos rítmicos regulares no se auscultan, tampoco hay soplos, campos pulmonares ventilados sin ruidos sobreagregados, todo en esta zona estaba en control. En el abdomen estaba doloroso la palpitación superficial en epigastrio y más acentuado en hipocondrio derecho sin signos de irritación peritoneal, o conocida como la peritonitis, que es la acumulación de sangre de fluidos corporales o pus en esta. Se hace difícil el examen físico del abdomen, pues la paciente manifiesta demasiado dolor. Hay peristaltismo o movimientos intestinales auscultables, se palpa útero grávido de 34 semanas. Ese es un término clínico que se indica que el útero contiene un feto. A la maniobra de Leopold, que es una maniobra que se hace con las manos para determinar la posición del bebé, si viene de cabeza, la ubicación de la cola y miembros inferiores, no se evidencian movimientos fetales en el momento. Se palpa feto en posición cefálica de dorso izquierda, esta es la posición del bebé, y la fetocardia es de 170 latidos por minuto, si está correcta o normal. Al examen genitourinario, al tacto vaginal, el cuello uterino cerrado, largo y posterior. Esto quiere decir que no hay dilataciones ni signos de algún trabajo de parto. En las extremidades, hay un edema grado 2 en los miembros inferiores. Cuando es grado 2 quiere decir que las inflamaciones van más o menos hasta la rodilla. Las extremidades estaban móviles con pulsos palmables. Todo se complica en el sistema nervioso central, ya que ella experimenta un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado, que es una convulsión que compromete a todo el cuerpo. Durante esta evaluación clínica dura 4 minutos y se autolimita. Y también sufre de hiperreflexia de miembros inferiores, que vendría siendo una estimulación aumentada en algún reflejo, considerada como un indicativo a una lesión del sistema nervioso central. Angélica María después es hospitalizada en el área de ginecobstetricia, ordenándole los siguientes paraclínicos con sus resultados. Tuvo una proteinúria en 24 horas de 5 gramos, una GPT de 40 estaba normal y una GOT de 402 estaba súper alta, porque ambos tienen que ser por encima de 40. La fosfatasa alcalina es de 108, estaba bien. El cuadro hemático todo estaba correcto, hemoglobina de 11, hematocritos de 33, leucocitos de 6.000, neutrofilos del 60%, linfocitos al 20%, monocitos al 3%. El boom está de 10 miligramos, el rango normal tiene que ser de 5 a 8, la creatina es de 1.5, también está mal porque quiere decir que hay un compromiso ya con el riñón. La TPT es de 60 segundos, o sea que está un tiempo aumentado, ya hay una coagulopatía, y se le decide pasar una sonda vesical resultando un volumen urinario, o sea, la cantidad de orina de 400 mililitros sobre 24 horas. Lo mínimo de una persona tienen que ser 6.600, ya, o sea, significa que ella ya está muy grave. Finalmente, en horas después, la paciente experimenta hipotensión, una tensión arterial de 60 sobre 36, presión arterial bastante baja, que quiere de reanimación hídrica de forma agresiva y urgente. Inmediatamente es llevada a una cesárea de urgencia, obteniéndose un producto único vivo en buenas condiciones generales. Al mismo tiempo se decide realizar una laparotomía exploratoria buscando la causa de dicha hipotensión. Bueno, hablando de los hallazgos clínicos, en este caso se presentan los siguientes síntomas: náuseas, fosfonios, cefalea fuerte tipo frontal, epigastralgia y visión borrosa. Además, se diagnostica con una proteinuria de 5 gramos en 24 horas. Después de evaluar a la paciente, se decide diagnosticarla con preeclampsia, la cual es una complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada. La paciente tiene 34 semanas de gestación, por lo que es común que en esta etapa presente esta condición.
ya que esta suele comenzar después de las 20 semanas de embarazo. La preeclampsia provoca otros síntomas como proteinuria elevada y en el caso de la gestante, esta la presenta ya que 5 gramos en 24 horas es considerada elevada, pues lo normal son 80 miligramos en 24 horas. Además, presenta hinchazón en las piernas, náuseas y visión borrosa, que son síntomas de la preeclampsia, por lo que es un adecuado diagnóstico. Al ser remitida, se realiza la exploración física, donde se pudo encontrar edema bipalpebral, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, como se muestra en la imagen, que es en la parte superior del abdomen. Y además también se encuentra peritaltismo auscultable, edema grado 2 de miembros inferiores y presenta un episodio convulsivo. El abdomen está dividido en cuadrantes, los cuales son espacios imaginarios que se caracterizan porque dentro de sus límites se encuentran diferentes órganos. En el caso de la paciente presenta dolor en el hipocondrio derecho, donde se encuentra el hígado, la vesícula biliar, riñón y glándula suprarrenal derecha. Debido a que la paciente es una mujer embarazada, el dolor puede ser debido a que el útero comienza a reunir los órganos. Como se muestra en las imágenes, los músculos del abdomen empiezan a expandirse y el resto de los músculos empiezan a contraerse. Al presentar una convulsión, el diagnóstico de la paciente cambia, pues esta representa una situación mucho más grave. Cuando esto se presenta, se puede establecer como una eclampsia, ya que esta aparece como resultado de la presión arterial elevada y exceso de proteína en la orina durante el embarazo. Los síntomas que señalan un mayor riesgo de eclampsia incluyen dolor en la parte superior derecha del abdomen, dolor de cabeza intenso y cambios en la visión, los cuales están presentes en la paciente. Los resultados de los paraclínicos explican el cuadro clínico de la paciente, ya que estos son algunos de los hallazgos que se pueden encontrar en una mujer embarazada con eclampsia. Lo más preocupante son las pruebas renales, ya que está elevada el BUN, indicando una falla renal. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos y pueden desequilibrarse la composición química de la sangre. Después de unas horas, la paciente presentó hipotensión, la cual es la presión baja. En el caso de la paciente puede haber ocurrido debido a la placenta, como se muestra en la imagen. La placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo. Esta estructura brinda oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento y elimina los desechos de la sangre del bebé. La placenta se une a la pared del útero y de ahí surge el cordón umbilical del bebé. Por lo general, el órgano está unido a la parte superior, lateral, delantero o trasera del útero. Tanto el útero como la placenta son altamente vascularizados, por lo que si sangra se da una hemorragia masiva. La paciente presenta niveles altos de AST y ALT, por lo que puede indicar algún tipo de daño en el hígado. Debido a esto, la paciente pudo haber presentado una ruptura hepática, siendo una de las complicaciones más graves de un embarazo. La paciente con ruptura hepática presenta dolor en cuadrante superior derecho, como la paciente venía presentando. Además de los síntomas y signos de la preeclampsia, cuando existe un hematoma hepático no roto, el síntoma más común es la epigastralgia. También se conoce cefalia, náuseas y aumentan los movimientos respiratorios y asimismo hipertensión o hipotensión. Debido a estos problemas, se tuvo que realizar una cesárea emergente, la cual se realiza en situaciones en las que existe un riesgo vital para la madre y el bebé. Asimismo, se realizó una laparotomía, la cual es la apertura quirúrgica de la pared abdominal y la entrada en la pared peritoneal para realizar una intervención sobre los órganos abdominales. El orden en que se van abriendo la sutura está primero la diéresis de la piel, luego la diéresis del tejido celular subcutáneo, luego la diéresis de la aponeurosis del músculo y finalmente la apertura del peritoneo. La laparotomía cuenta con varias etapas. La primera etapa es la apertura quirúrgica de la cavidad abdominal. La segunda etapa es la exploración de la cavidad abdominal, en la cual se usa para evaluar la extensión de la patología e identificar otras posibles patologías no diagnosticadas previamente.
La tercera etapa es la realización de la cirugía previamente dicha. La etapa 4 sería el inventario o la revisión de la cavidad abdominal y finalmente la etapa 5 sería el cierre de la cavidad abdominal. Ahora vamos a comenzar con los diagnósticos propuestos. Inicialmente tenemos al síndrome de HELP. El síndrome de HELP es una complicación sistémica del embarazo que afecta al 0.9% total de los embarazos y hasta el 20% de los embarazos con preeclampsia grave. Los factores de riesgo con mayor incidencia son la multiparidad, la edad materna mayor a 25 años, la raza blanca y cualquier antecedente de aborto. Este síndrome se caracteriza por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Una de sus principales manifestaciones clínicas son el edema generalizado, aumento de peso desproporcionado, dolor abdominal en el hipocondrio derecho y epigastrio. En algunos casos se puede observar cefalea, visión borrosa, náuseas, vómitos, malestar general, a veces presión arterial elevada y en algunos casos menos frecuentes se puede presentar edema pulmonar o ictericia. Las complicaciones de síndrome de HELP son maternas y fetales. En la madre se pueden desarrollar eclampsia, neumonía por aspiración, insuficiencia renal, ruptura hepática, entre otras. Y en el feto se puede desarrollar trombocitopenia, parto pretérmino o en casos fatales la muerte perinatal. Aquí podemos ver una imagen con el diagnóstico diferencial que se tiene en cuenta al momento de poder diagnosticar un síndrome de HELP, la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la plaqueotopenia. El siguiente diagnóstico es la pielonefritis. Esta es una infección bacteriana del riñón donde afecta las vías urinarias en un principio y la bacteria asciende hasta las cavidades renales. Alrededor del 6% de las mujeres son portadoras, sin saberlo, de gérmenes en la orina. Las especificaciones anatómicas y hormonales relacionadas con el embarazo aumentan el riesgo de que estos gérmenes lleguen hasta los riñones. Esto explica por qué se produce pielonefritis en el 1 a 2% de las mujeres embarazadas. La pielonefritis constituye una de las complicaciones graves más comunes durante el embarazo. Su riesgo reside en la posibilidad que existe de que la infección se extienda a la corriente sanguínea, lo que resultaría extremadamente peligroso tanto para la madre como para el feto. Se toma en cuenta esta infección debido a que, como regla general, los principales síntomas de la enfermedad se manifiestan a partir de las 22 a 24 semanas de embarazo y la paciente ya se encuentra con 34 semanas, por lo que podría ser un posible diagnóstico. Con el embarazo, la pielonefritis aguda empeora, se puede producir cefalea, náuseas, siendo estos uno de los síntomas que la paciente ha venido presentando. Listo, ahora yo les voy a hablar del diagnóstico definitivo que para nosotras fue eclampsia. ¿Qué es esto? Es la presencia de convulsiones generalizadas inexplicables en pacientes con preeclampsia. El diagnóstico es clínico y mediante la evaluación de proteínas en orina, que hasta ahora fue todo lo que se le realizó a ella y todo lo que le pasó. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Dolor de cabeza persistente, generalmente en la frente o en la nuca, alteraciones visuales, dolor abdominal y estado confusional. Hasta ahora es todo lo que tenía Angélica María. Las mujeres que tienen preeclampsia están en riesgo de desprendimiento prematuro de placenta en el embarazo actual y en futuros embarazos. Posiblemente esto es debido a que ambos trastornos están relacionados con la insuficiencia uteroplacentaria. El sistema de coagulación está activado posiblemente debido a la disfunción de las células endoteliales que produce activación plaquetaria. ¿Cuál es el tratamiento? En general, el tratamiento se realiza con sulfato de magnesia 4 e inducción al parto en el momento del término. A ella se le realizó un parto por cesárea con el resultado de un producto de la concepción en excelentes condiciones. Las convulsiones debidas a la eclampsia suelen desaparecer tras el parto en horas o también en pocos días. El mejor indicador de la evolución de este es la cantidad de orina que se produce. Angélica María estaba produciendo muy poca orina, 400 mililitros, aunque nunca garantiza que no se pueda producir otra convulsión. Bueno, ahora hablemos de las conclusiones. La primera, el paso de preeclampsia a eclampsia es de prestarle mucho cuidado, ya que es la causante de muchas muertes en el mundo. Para determinar cuándo es eclampsia, la mujer debe de tener convulsiones, que fue lo que se le presentó a Angélica María. En segundo, en caso de presentarse eclampsia, se debe de realizar una cesárea de urgencia para controlar en la madre la hipertensión arterial, prevenir la existencia de convulsiones, optimizar el volumen intravascular y mantener la oxigenación que se requiere. Generalmente para la interrupción del embarazo se toma en cuenta las condiciones de la madre
antes que la salud fetal. Y por último, la proteinuria elevada de la paciente es una consecuencia de la preeclampsia que había presentado inicialmente. Una paciente con preeclampsia grave arroja resultados de orina con 5 o más gramos de proteína en una muestra de 24 horas o 3 o más gramos de proteína en 2 muestras de orina aleatoria recolectadas con un mínimo de 4 horas entre una y otra. Hablando sobre los aspectos sobre la actividad, está la aproximación a situaciones reales de las prácticas cotidianas. También están que van a servir como herramientas que motivan a las investigaciones médicas y científicas y finalmente les va a ayudar a repasar la información que previamente habíamos visto. Estas son algunas de las referencias que usamos para poder tener la información completa. Y muchas gracias.